CG Media. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Generaciones en Contraste, a este episodio segundo, donde vamos a conversar sobre el tema pasatiempos. Y estoy seguro que va a ser muy entretenido, José Andrés, porque tus pasatiempos probablemente se parecían muy poco a los míos. Y de eso vamos a conversar el día de hoy. Bienvenido, José. Gracias, papá. Yo creo que vamos cada vez encontrando aquellos puntos más importantes que han cambiado de tu generación a la mía y sin duda alguna los pasatiempos, tanto los que uno hacía aquí dentro de la casa, sí, así como los que uno o la disponibilidad de cuestiones que uno podía hacer afuera también ha ido cambiando bastante de tu generación a mi generación. Y como estamos hablando de poner en contraste generaciones, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la diferencia que ves tú entre la manera en la que tú te entretenías respecto a la manera en la que yo me entretenía? Sí, yo sin duda alguna, evidentemente el tema de la tecnología, o sea, los pasatiempos que tú hacías o los hobbies que tenías en tu época, padre, son sumamente diferentes a los que yo me empecé a criar, precisamente por cada vez tener más disponibilidad de herramientas tecnológicas, ¿no? Los videojuegos creo que es lo que más le llama la atención. Te diría yo en términos de qué podías hacer tú, por ejemplo, aquí dentro de tu casa, el hecho de, digamos, estar prendido a la televisión, que creo que se ha vuelto cada vez más común, ver a los niños, yo te diría que hasta adictos a los videojuegos, sí es algo que sí experimenté muchísimo a lo largo de mi generación. Y te pongo un ejemplo ahí. Yo, durante mi época, no podías jugar en línea con tus amigos. Tenías que juntar, todavía te tenías que juntar presencial, claro, para jugar con él, con tu cuate, ¿verdad? Íbamos a las casas de nuestros amigos a jugar cualquier babosada, pero ahora los niños pueden estar en sus casas y el otro puede estar jugando en la China y hablarse y jugar todo el día, toda la noche. Eso creo que ha sido de lo más que yo creo que ahí tal vez, claro, digamos, una queja recurrente que yo escucho de una generación como la mía a una generación como la tuya, es que los pasatiempos lo que hicieron fue cercenar la capacidad de imaginación de las personas, porque, a ver, a todo hay que decirlo, José Andrés, sí, yo me entretenía con 3 muñequitos de plástico, soldaditos, y hacía toda una historia durante 2 horas. Sí. En cambio tú, frente a una pantalla de televisión, con imágenes que te meten en un laberinto y estás disparando con una ametralladora y realmente, digamos, la capacidad de imaginar cosas probablemente en tu generación se vio, no te voy a decir bloqueada, porque eso me parece una irresponsabilidad. No, yo creo que es injusto que digas eso. Sí, por supuesto. A ver, te voy a decir, yo sí siento que mi generación fue la última que vivió esa transición. Por eso mi generación es bien interesante. Los que nacimos en los 90. Los 90 fueron los mejores. Buena propaganda, es la mejor década de los 90, ¿no? No, claro que sí, porque nosotros todavía no habíamos vivido la implementación de la tecnología en todos los aspectos de tu vida, ¿verdad? En mi época todavía no habían smartphones, por ejemplo. Un frijolito tenías, vamos. Cierto. Entonces todavía nosotros teníamos que salir a la calle, que es algo que creo que se mira cada vez menos, ¿verdad? Por lo que hablamos en el primer episodio, ¿no? Claro. Esa sobreprotección de los papás a los hijos. Antes no teníamos eso. En la casa te dejaban libre, tú jugabas, experimentabas, salías con tus amigos también. Y yo creo que eso sí ha cambiado. Entonces mi generación todavía vivió esa transición, que es algo que las nuevas generaciones no lo han vivido. Y tú no tuviste ambos elementos, ¿verdad? Es cierto. Tú tuviste solo los... A ver, voy a jugar con los soldaditos de plomo, voy a hacer un rompecabezas, bueno, ¿no? Y sí me tocó probar los primeros experimentos de juegos digitales que mis colegas de generación estarán ahorita sonriéndose de recordarse del Atari y el Pong. El Pong. Sí, una cosa tremenda. Pero hay otro elemento que quiero traer a la conversación y es el tema de la lectura. Porque sí debo admitir, José, que a mí me llama mucho la atención cómo tu generación y probablemente la posterior cada vez recurre más a las lecturas digitales y cada vez menos a los libros en papel, algo que para mí me parece impensable. Sí. Yo de hecho siempre renegaba que por qué no te gustaba a ti leer y me llevé grandes y buenas sorpresas, debo decir, porque resultó que tenías un conocimiento muy bueno
enciclopédico a veces de algunos temas cuando jamás te vi agarrar un libro de papel. ¿Cuál es la mentalidad, digamos, de tu generación respecto de los libros de papel? Para poner un ejemplo, como pasatiempo. Es una muy buena pregunta. Yo creo que tal vez te voy a traer varios ejemplos, ¿no? ¿De qué tenés disponible hacer en tu casa? Como joven, digamos, o como niño. En tu época probablemente era o abres un libro o te tiras por la ventana, ¿no? Porque no había mucho que hacer. Aprender la televisión, que tampoco tenías muchas opciones. Todavía sí había televisión. Entonces. Ya había televisión. Sí, por supuesto. Con 3 canales, creo yo. Pero, como una programación más sana, hay que decirlo. Bueno, en tu época no sé, ya había MTV. A ver, eso llega cuando ya tenía 20 años. Cantinflas y el Chavo del 8, ¿no? Sí, que todavía te hace reír. De hecho, el humor más aburrido. No, el humor blanco. Pero bueno, regresemos a la lectura. Regresando al tema de la lectura, yo te lo digo porque como joven y que uno ya se empieza a criar con la tecnología, tenés disponible ver videos en YouTube, buscar, no sé, jueguitos en el internet. Entonces ya te da demasiadas opciones para entretenerte en tu casa. Ya no era tener 5 libros y a ver, entrémosle a leerlos porque algo sí me concedes que probablemente tu generación tenía más distractores. Sí, eso sí es cierto. Entonces, lograr cosechar el hábito de la lectura para un joven ya de mi generación, ya nacidos en los 90s, no digamos ahorita en el 2000, es mucho más difícil. Creo que ha sido más difícil. Y evidentemente el hecho de que ahora puedes leer en PDF, ¿verdad? Entonces estabas en la computadora y probablemente estabas leyendo algo por ahí, después te cambiabas a ver un video en YouTube o te ponías a escribir algo, digamos, alguna tarea o algo por el estilo. Entonces yo en lo personal, yo no tengo una librera como la que vos tenés, de 3,000 libros, no sé cuántos. Que con ellos me iré a la tumba, porque no sé qué van a hacer con ellos. Pero yo tengo mi Kindle. Yo tengo mi Kindle donde leo, donde tengo mis libros y tengo mi biblioteca. Obviamente es diferente porque no lo puedo mostrar, ¿verdad? No solo mostrar, no lo puedes compartir. Yo puedo prestarte un libro de acá de la librera y te algo lo que no sueles hacer, ¿va? No, te lo roban. Sí, dicen que tonto es el que presta un libro y tonto el que lo devuelve. Pero bueno. Sí, yo, digamos, en abono a mi generación sí debo decirte que pienso y que hay como una especie de sentimiento de que probablemente ahora la lectura digital, digamos, no la terminas, que compras un montón de libros en digital. No, eso no es cierto, creo. No. O sea, depende del tipo de lector. El que quiera leer, lee. Eso sí es cierto. Hay gente que tiene bibliotecas en sus casas y no ha abierto uno de los libros que tendrá, ¿verdad? Yo creo que... No, sí, entonces, a ver, en términos de lo que uno podía hacer en las casas, creo que sí ha cambiado mucho. Uno de los cambios, te diría yo, papá, importantes también es cocinar, por ejemplo. Sí. O sea, tener un pasatiempo de cocinar es algo que cada vez más están haciendo los jóvenes, que es algo que creo que no lo hacía tanto. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y es algo que creo que tu generación está empezando a hacer ya tarde, digamos, a los 50, 60 años ya aprenden a hacer sus pastas y a ver, voy a cocinar. El pollo se me sale de la olla cuando intento cocinar. Además, debo decirte, yo crecí en una época, en una generación y en una casa también en particular donde la cocina le estaba vedada al hombre. O sea, tú te acercabas a tratar de espiar un poco qué se estaba haciendo. Pero no te dejaban. No, te decían, ¿y usted qué quiere aquí? A ver, no, si quiere hacer una pasta, yo se la hago y se la llevo. Y eso probablemente inhibió, como que había una especie de estigma de que los hombres no estaban llamados a la cocina, cosa que creo que ahora ha cambiado y ha cambiado para bien, algo que a mí me hubiera gustado hacer. Sí, en términos de entretenerse en el hogar, el descubrir cocinar, que a mí que me ha tocado ahorita, pues que yo... Lo haces bien, eso hay que decirlo, lo haces poco, pero lo haces bien. Sí. No, ahorita con YouTube, ahorita estoy mezclando varias cosas de cómo ahora mi generación hace las cosas, papas, que ha cambiado tanto. Yo abro YouTube, miro un video de cómo hacer una pasta Alfredo, pido por mi celular los ingredientes, llegan en media hora y en 1 hora lo estoy cocinando. Y estoy aprendiendo a hacerlo, ¿no? Algo que solo tú no ibas a agarrar, no sé si tenías libros de cocina y además que no te iban a dejar entrar a la cocina. Los ingredientes, ya de tener que caminar 10 cuadras a ir a comprar al mercado las cuestiones. No, ahora todo lo tenés aquí, es increíble. Yo recuerdo, José Andrés, también para hablar de una diferencia esencial generacional, hablando de pasatiempos, es que yo alguna vez escuché en mi adolescencia que uno iba a pagar por la televisión, por los programas. Y a mí me parecía absurdo porque crecí gratis. Claro, por supuesto, todo era gratis. Solo jalabas el botón y tenías los canales.
hoy estamos en eso, hijo, porque tu generación y la posterior hoy son totalmente dependientes de Netflix, de todas las plataformas, sí, que en cierta medida también te limita la oferta, ¿no es cierto? Yo creo que es bien interesante lo que ha pasado con la TV, ¿verdad? La televisión. Porque pasaste de pagar cable, que pagas que 100 quetzales, 200 quetzales, pero el cable operador decidía qué ibas a ver. Él hacía la parrilla, digamos, de canales deportivos, de entretenimiento, de música, de religión, canales nacionales, TV abierta, fútbol nacional. Probablemente no había Liga Española en tu época que pudieras ver enchufándote no hablemos de fútbol americano, de que se ha vuelto tan popular. A nosotros nos encanta el fútbol americano. Ya cuando hablemos en mi tiempo solo podías ver en la Liga Nacional y la Liga Alemana, que la transmitía, sí, era una cosa con razón tanto que creen que se creen alemanes. Pero hoy hay, digamos, una oferta, eso sí es cierto. Tienes una oferta enorme Pero lo que te iba a decir que ha cambiado, me parece interesante, es que antes decidían por ti qué ibas a ver. A medida que evolucionó la tecnología, tú decidías qué querías ver. Ya no pagas el cable, decías, bueno, a mí me gusta lo que produce Netflix y voy a pagar mis $4. Creo que en esa época, cuando nació Netflix, eran como $3 al mes. Ahora ya ni sé por cuánto va porque yo me robo tu cuenta de Netflix. Bueno, pues, es que se ha vuelto toda una industria, ¿no? Yo utilizo el HBO de mi cuñada, utilizo el Amazon Plus de mi esposa. Que no te hagan los productores porque te van a cobrar el household. No, entonces pasaste de que te dijeran qué podías ver. Ahora yo pago NFL, pago la Liga Española, pago Netflix y uno va decidiendo. ¿Qué ha pasado? Que ahora resulta peor porque pagas más. Y encima de todo no encontrás nada que ver. No sé si te ha pasado a vos también, que pasás media hora, una hora solo buscando qué ver en Netflix. Sí, es terrible. A ver, ¿cuál recomendación? No sé si ya la viste, la de la Sociedad de la Nieve. El accidente de los Andes. Sí, leí el libro de las... Ahí está la diferencia. Yo vi el documental, yo vi la serie. Ahí te agregan cosas. Los libros a veces son más fidedignos. Pero mira, ahora vamos a hablar un poco ya hablamos de los pasatiempos dentro de la casa. Ahora hablemos de los pasatiempos fuera de la casa. Yo no recuerdo, porque tampoco creo que mamá te haya permitido que fueras a jugar con los charcos y bajo la lluvia. Sí. Algo que mi generación acostumbraba a hacer mucho. Nosotros solíamos jugar en las calles, no había tanto tránsito. Eso sí era diferente. Bueno, jugábamos matado, por ejemplo. Bueno, no habían condominios, ¿verdad? Bueno, también es cierto. No habían colonias. Bueno, probablemente habían, pero no era tan común ver colonias y condominios cerrados. No hablemos de edificios. En tu época no habían edificios, creo yo. Han habido tres, así todos las cuaches. Pero de apartamentos. Eso sí es un cambio importante. Ahora yo vivo en un edificio. Mi hermano vive en un edificio. ¿Qué pasa? Y eso implica diferentes formas de relacionarse, ¿no? También en términos de han sacrificado como generación una parte de lo que son los pasatiempos outdoors, vamos a llamarlos así. Sí, porque no salís de tu edificio. Bueno, no salís de tu condominio. A mí me tocaba ir a barranquear. Con mis primos íbamos a un barranco en bicicleta. Algo que es absolutamente impensable, ¿verdad? Desapareceríamos todos los primos en el barranco. A ver, yo creo que ahí sí ha habido bastantes cambios y vale la pena detenernos en ese tema, ¿verdad? Yo sí salía todavía a la calle a jugar, pero dentro de un condominio, cerrado. Digamos, y salíamos a jugar fútbol, jugábamos con las bicis, tocábamos los timbres y salíamos corriendo, ¿no? Algo que no sé si sigue siendo tan común, porque se ha vuelto hasta peligroso hacerlo, creo yo. O sea, realmente se ha vuelto... Vivimos en un constante estado como de miedo y es donde yo quería centrar la discusión también. Porque, a ver, tus pasatiempos, a pesar de que creciste en la época del conflicto armado, eran pasatiempos donde arriesgabas más. Ahora vivimos en democracia, vivimos en... y te encierras. Y te encierras. Sí. Y es un poco contraintuitivo. Sí, completamente. Entonces, ¿cómo tus pasatiempos antes eran más tranquilos y ahora te da miedo salir y bocinar en la calle? Habían menos polarizados, habían menos paredes altas. Eso también tienes toda la razón. También. ¿Qué opinas tú de pasos y pedales? Porque ahora esta generación está muy volcada, digamos, a hacer un poco de naturaleza y de paseo. Sí. Mi impresión es que, bueno, esto es un caso de la ciudad de Guatemala, que no tenemos parques acá. No. En todos los demás países de Centroamérica hay parques. Sí. Nosotros no, hemos tenido que improvisar un parque en la Avenida de las Américas. ¿Qué haces los fines de semana? Digamos, en términos de pasatiempos, si podemos ahí mirar la discusión. Yo no sé cuándo nació Pasos y Pedales. Yo desde que tengo memoria hemos ido a Pasos y Pedales, ¿no? Ahí en la bicicleta, ir a comer algo,
No teníamos perro en esa época, pero mucha gente sacando a pasear a sus perros. Sí, yo creo que hace falta mucho. O sea, la ciudad no ha cambiado en disponibilidad de actividades de recreativas, de pasatiempos para la gente joven. La gente joven los fines de semana se van a encerrar a centros comerciales, se juntan en casas, que se ha vuelto muy, muy común juntarse en casas. ¿Tu generación asistía al cine como lo hacía la mía? Porque en mi caso, más o menos. A ver, yo enamoré a mi esposa, a mamá, en el cine. Sí, sí. Te voy a decir, en mi generación, bueno, por lo menos en mi caso, que creo que se ha vuelto, digamos, la generalidad de la gente con la que me relaciono yo, es que de jóvenes del colegio, por ejemplo, sí íbamos bastante al cine. Y es algo que hemos dejado de hacer ahora que estamos más grandes. Creo que en general eso está sucediendo y es una verdadera pena porque es un pasatiempo lindísimo. Pero te voy a poner otro, el teatro. Ah, bueno, todavía peor. Sí, claro. Yo creo que en tu generación sí iban más al teatro que en mi generación. También hay que decir que aunque son las mismas horas de siempre, ¿no? El día que Teco temió. Probablemente la oferta, aunque pareciera ser muy amplia, sigue siendo más o menos la misma oferta teatral del teatro de muecas e insultos, que no siempre es precisamente. No ha evolucionado. Y yo creo que hay países y ciudades como Ciudad de México que tienen una disponibilidad de recreación, de pasatiempos muchísimo más grandes que Guatemala. Ahí atando a lo que mencionábamos, a ver, salir a caminar, por ejemplo, aquí en Guatemala no se puede, no hay dónde, no hay qué hacer. ¿Por qué? Porque ahora sales a caminar y no ves actividad comercial diseñada para personas que quieran caminar. Eso es algo que no ha cambiado tu generación a la mía, creo yo, ¿verdad? Sí. O sea, yo siento que ahí es donde nuestra ciudad tiene tanto potencial en actividades recreativas, en pasatiempos, de salir a montar bicicleta, que es algo que se ha cambiado. Por ejemplo, en determinadas zonas se ha vuelto súper común que la gente salga en bicicleta en las noches, ¿verdad? Sí. Yo no sé si en tu época eso era común, yo creo que no, porque de 10 años para acá eso ha ido evolucionando muchísimo. Pasos y pedales, yo creo que la municipalidad ha tratado de replicar un poco el modelo de pasos y pedales en otros lugares sin tanto éxito. Pero, por ejemplo, yo que vivo pues, ahí por el Boulevard Vista Hermosa, a mí me encantaría que cerraran un par de carriles los domingos y poder ir a caminar. Sí. Entonces creo que es donde nos hemos estancado y donde tu generación a la mía no ha cambiado mucho. Sin embargo, y ya concluyendo con el programa del día de hoy, que es pasatiempos, creo que hay pasatiempos que son intemporales y que de alguna manera trascienden de mi generación a la tuya y que además nos integran. Claro. Y yo me atrevería a proponer que los juegos de mesa lo son. Sí. Yo me crié en una familia que practicaba los juegos de mesa. Tú me viste haciéndolos, ahora tú lo haces y creo que realmente es una actividad muy linda. No sé si coincides conmigo. Definitivamente. Los juegos de mesa es algo que trasciende, creo yo, y van cambiando porque pasaste tal vez tener juegos de mesa bastante básicos como Monopoly, como Jenga o no sé, a juegos bastante complicados que creo que uniéndolo a lo que hemos querido hablar aquí en nuestro programa de Generaciones en Contraste, papá, es qué cosas nos unen también, ¿verdad? Qué cosas nos unen más que nos separan entre las generaciones, qué cosas nos unen. Y creo que ese tipo de actividades son importantes, ¿no? El tener no solo pues juegos de mesa, que en nuestro caso tal vez es un tema muy familiar, con primos, con tíos, con abuelos, nosotros en nuestras familias, el de jugar juegos de mesa, seguramente habrán otros temas, pero ese me encanta, ¿no? Y por ejemplo, jugar dúo, ¿verdad? Claro. A nosotros nos encanta jugar dúo o jugar póker o jugar cartas aquí en esta mesa que ha visto tantas historias. Sí. Yo coincido contigo y quizás como reflexión final comentaría que es muy importante sustituir lo que parecieran ser el pasatiempo de tener un control remoto y un bote de helado a la par por este tipo de actividades que son integradoras entre generaciones, porque pues uno pasa el tiempo bien, es sano, te ríes, tienes oportunidad de platicar con tu familia y la verdad es que son actividades integradoras. Así que nuestra invitación en esta conversación del día de hoy es a que hagamos más pasatiempos intergeneracionales y que vayamos descubriendo las cosas que realmente nos gusta hacer en conjunto en familia para que podamos tener una mejor relación entre las generaciones, particularmente entre la tuya y la mía. Así que muchas gracias por su atención, José Andrés. Muchas gracias. Gracias, padre, y nos vemos entonces en el siguiente episodio aquí de la primera temporada de Generaciones sin Contraste. Seguro que sí, les esperamos. Vamos a proponer un brindis. Saludcita. Gracias. Buen vinito. Salud. CG Media.